El doctor José Manuel Rodríguez Delgado es uno de los científicos españoles de prestigio universal, uno de los famosos cerebros que por fin pudimos rescatar para España. El doctor Delgado, que está con nosotros hoy, es el pionero de algo tan inquietante como es el estudio del control físico de la mente. Con el doctor ha venido este pequeño cerebro. ¿Es un cerebro de plástico o es un cerebro auténtico, doctor? No, eso es un cerebro de mono, de uno de nuestros animales. Está conservado por procedimientos anatómicos, pero es un cerebro de verdad. Un cerebro que ha latido, que ha vivido. Esta es la diferencia entre el cerebro y sus funciones, es que un cerebro nos aparece como una pieza anatómica. Sin embargo, lo que es más importante del cerebro, la mente, dijéramos el espíritu, no está ahí. Ha estado en el pasado, pero hay algo que queda como materia y que es diferente cuando el cerebro está funcionando. ¿Y qué es lo que diferencia al cerebro de la mente, doctor? Pues yo diría que el cerebro es el órgano anatómico que es la base de neuronas, de toda una serie de actividades químicas y eléctricas, mientras que la mente, me ha puesto usted una pregunta muy difícil, mientras que la mente es el cerebro en función, es algo que nosotros no podemos aprisionar. En este cerebro, la mente escapó hace tiempo, de manera que a través de una organización neuronal hay funciones nuevas que aparecen. Esta es la mente con todas sus funciones: emociones, agresividad, paz, bien, guerra, todo está dentro de esos cerebros. ¿El ser humano depende de una manera íntegra y absoluta del cerebro? Bueno, depende también de su hígado y de su corazón, pero yo diría que al estudiar el cerebro adquirimos una nueva dimensión dentro de la comprensión de qué es el hombre. Si nosotros sabemos mucho del estómago, pues no por ello nuestra digestión va a ser mejor. Sin embargo, si nosotros estudiamos el cerebro por dentro, entonces podemos quizá empezar a comprendernos a nosotros mismos. Creo que quizás el objetivo más importante del hombre es su vida, su presente, su futuro, saber por qué estamos aquí, saber por qué actuamos, saber a dónde vamos. Y no tenemos respuesta todavía, doctor. Claro que sí, respuestas siempre hay. Lo que pasa es que muchas de ellas son erróneas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde? ¿En el estudio? ¿En la vida? En el estudio ya lo sabemos. Pero en la vida, ¿cuándo nacemos, doctor? Desde el punto de vista del cerebro, ¿el cerebro cuando nacemos está funcionando ya? ¿Tiene ya alguna información asimilada? Sí, claro que... ¿Una información intrauterina, quizá? Bueno, tenemos lo que podemos decir determinación genética. Al nacer tenemos esta complejidad maravillosa de células, de neuronas, de procesos químicos, de posibilidades determinadas genéticamente. Pero yo diría que el hombre nace lentamente. Hay un momento dramático. El niño nace, hay un ser nuevo, se le puede registrar legalmente, pero ¿es esto realmente un ser humano o es una promesa de ser humano? Si nosotros definimos la mente, la pregunta que me ha hecho usted antes, como algo que nos permite hablar, pensar, sentir, yo diría, ¿el niño recién nacido habla? Evidentemente no. ¿Piensa? Es muy dudoso. Claro que siente, pero lo que la madre ve en el niño recién nacido es algo que va a existir en el futuro, pero que no existe en el momento de nacer. Por eso yo he lanzado esta hipótesis, quizá un poco atrevida, de que nacemos muy lentamente, en el sentido de que ¿qué soy yo? ¿Quién es usted? Usted es una colección de pensamientos, de experiencias, de pasado. Si de repente se le quitasen a usted todo su pasado,
ni siquiera podíamos hablar el uno con el otro. Usted no sabría hablar español, ni ningún otro idioma, ni sabría nada de nada, ni sabría venir al estudio. De manera que el pasado es decisivo para el presente de nuestra personalidad. Pero ese pasado se va formando muy poco a poco, muy lentamente. ¿Cuándo podemos decir que el cerebro está ya abierto, maduro? Bueno, hay gente a la que nunca se le madura el cerebro en toda su vida. No, este es un proceso lento. La personalidad se estructura decisivamente en los primeros meses de vida. Hay algo que pasa durante esos primeros meses, 1, 2, 3, 4 años, que serán decisivos para lo que cada uno de nosotros vamos a ser. Por ejemplo, el idioma, la cultura, esa la aprendemos cuando somos muy pequeñitos. Y esto es el sistema referencial que determinará de una manera total, efectiva, quiénes vamos a ser en el futuro. Esto es lo que a mi juicio es la... Incluso sexualmente. Bueno, esta es una pregunta del sexy, muy de moda hoy día, creo. Sí, yo diría también sexualmente. Hay unos estudios de un profesor americano, amigo mío, de Harlow, el que ha demostrado que si a los monos recién nacidos se les priva del cariño materno, estos seres, cuando son adultos, no saben comportarse ni socialmente ni sexualmente. De manera que hay algo en la base de nuestra personalidad que no nos viene dado por generación espontánea. Tenemos que aprenderlo. Hay algo que en España es muy de moda, el hablar de libertad y de democracia. Y quizá lo que la gente no se da cuenta es que para ser libres hay que aprender a ser libres. Un ministro decía hace unos días, leía en el periódico, la democracia hay que aprenderla. Esto es cierto. Hay que aprenderlo todo, entonces. Hay que aprenderlo todo, pero incluso a comportarse libremente. Resulta que al nacer, el hombre está determinado genéticamente por una serie de procesos instintivos que nos condicionan. Nos condicionan a tener tendencias sexuales, a buscar el alimento, nos condicionan de una manera tremendamente fuerte. Y la diferencia, creo, máxima entre el hombre y los animales es que los animales son fundamentalmente instintivos, mientras que el hombre aprende a ser inteligente. Hay algo que también he propuesto como teoría, lo que yo llamo los niveles de vida. Hay gentes que viven a un nivel instintivo y entonces su máximo deseo es vegetar. Los placeres, bueno, incluso los placeres instintivos, el placer sexual, el comer, y esto es muy respetable. Pero hay un nivel un poco más superior, que es el nivel intelectual, o sea, aceptando la determinación de los instintos, modificar, educar estos instintos. ¿Qué diferencia hay? Me ha preguntado usted acerca del sexo, seamos un poquito sexy. ¿Qué diferencia tan enorme hay de este contentamiento del sexo elemental, instintivo, animal, y esta cosa maravillosa que nos hemos inventado los hombres, del amor intelectual? Qué complicado es el amor. Hay que rondar a la chica, hay que escribir cartas, hay que hacer muchas cosas ridículas, hay que hacer muchas cosas. Pero, ¿qué sensaciones nuevas más maravillosas nos da este cambio del amor de instintivo en intelectual? Y diría hay un nivel aún más superior, el nivel ético, en el cual el hombre ha aprendido a ser generoso. El hombre ha aprendido a que naturalmente que buscamos nuestra satisfacción personal, pero podemos aprender que el máximo goce es ver que los seres que están alrededor nuestro son felices. El darle la felicidad a nuestros semejantes creo que es quizás uno de los más altos objetivos y realidades de la cultura que el hombre tiene y el animal no. La primera gran sorpresa que nos da esta entrevista con el doctor Delgado es que no es solamente un fisiólogo,
no es solamente un neurólogo, no es solamente un científico, es también un filósofo. Bueno, diría, eso es de vía estrecha. Eso realmente me he forzado a entrar en un terreno que conozco poco, porque es que yo empecé simplemente interesado en cómo funciona el cerebro de los gatos y de los monos y del hombre. Pero resulta que cuando nosotros estudiamos el cerebro por dentro, cuando nosotros estudiamos o activamos la corteza motora, los gatos mueven una pata o los gatos varían su conducta social. Entonces no podemos quedarnos en el terreno de la medicina y a la fuerza y sin quererlo he tenido que pensar en las implicaciones psicológicas, filosóficas, diría incluso políticas y desde luego teológicas de cómo funciona el cerebro por dentro. Es apasionante, el trabajo de usted es apasionante y por otra parte, en cierto modo también inquietante, porque está usted estudiando acaso lo más delicado, lo más profundo y lo más determinante del ser humano. Sí, pero inquietante ¿por qué? Inquietante porque todo lo que se relaciona con el cerebro a nosotros nos parece como que es muy delicado, como que es muy, sí, incluso muy peligroso. Sí, bueno, claro. Manipular cerebros sí, tiene que ser muy peligroso. Bueno, vamos a estudiarlo. Vamos a hablar con calma de ese tema, porque claro que el cerebro es muy delicado. Pero lo que yo diría que lo terriblemente peligroso es que no nos damos cuenta de la manipulación que sufrimos actualmente, sobre todo por ustedes. Estamos por siendo la televisión manipulados siempre. Sí, pero la máxima fuerza manipuladora es la cultura y los medios de difusión. Esto es algo que quizá no se den cuenta, sí se dan cuenta, claro, de la tremenda responsabilidad de los que dirigen programas de radio, de televisión, periódicos, libros, etc. Y yo diría que el público debía tener también otra clase de educación para protegerse de este excesivo asalto del bombardeo de información, sistemático, una vez buena sí, y otra vez mala. O sea que lo que yo quisiera hacer, al darle a mis estudiantes, a mis amigos, una concepción mejor de cómo somos por dentro, de cómo funciona nuestro cerebro por dentro, es precisamente para aumentar nuestra libertad personal, para aumentar nuestra posibilidad de elección y para no dejarnos dirigir tan tremendamente como habitualmente ocurre por esta masa tremenda cultural, ideológica, informativa, publicitaria. De manera que yo creo que si nosotros sabemos cuáles son los determinantes de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestras actuaciones, entonces podemos pensar sobre ellas y decir, yo voy a dirigir mi vida, yo no voy a convertirme en un granito de arena más en esta masa amorfa, yo no voy a ser tragado por la gran ciudad, por la civilización, sino que utilizando esta vida civilizada que es muy agradable, yo entonces voy a pensar sobre mí mismo, voy a reflexionar y no es el conócete a ti mismo, que era el gran consejo de los filósofos griegos. Yo diría, hay algo más importante que el noscete ipsum, que es el constrúyete a ti mismo. Creo que quizá, si hay algo práctico en todos nuestros estudios, es que nos da esta concepción, esta idea de cómo somos por dentro y entonces poder modificar nuestra vida presente y nuestros objetivos futuros. Es el darnos cuenta de estos niveles de vida y de decir, ¿voy a vivir yo a un nivel instintivo elemental o a un nivel mucho más superior? Esto, claro que en parte es cultura, pero en gran parte debe ser la libertad personal de nuestra elección. Y claro es que todos estos hechos están obtenidos en gran parte a través de experimentos realizados en animales. Vamos a hablar de esos experimentos, si le parece, doctor, pero yo quisiera, antes de entrar en ellos, que acabara usted de completarnos un poco el panorama de las limitaciones y de las posibilidades del cerebro. Parece ser que el cerebro humano en unos determinados momentos va cerrando puertas y compuertas. Hay informaciones a las que se resiste o para las cuales ya no está propicio. Por ejemplo, para los idiomas creo que hay una edad. Exactamente.
esto conocemos poco del tema, que creo que es muy importante, es el ver a qué edades el cerebro tiene la posibilidad de adquirir información y habilidades. Por ejemplo, es bien sabido que para tocar el piano o el violín hace falta empezar muy temprano, a edad muy temprana. Para los idiomas también hace falta empezar muy pronto. Lo terrible es que el cerebro se nos va cerrando con el tiempo. Y entonces este es el gran límite de adquisición de información y de flexibilidad en comprender un mundo que nos está cambiando a una enorme rapidez. Yo diría que para educar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, habría que darles dos elementos fundamentales. El primero es esta concepción de sí mismo, cómo somos por dentro, para entonces darles una mayor libertad personal de elección. Y número dos, el darles como un ejercicio físico. Si nosotros no utilizamos nuestros músculos, se nos anquilosan. Si nosotros tenemos una vida física activa, la juventud se prolonga. Habría que enseñarle a la gente a aumentar, a prolongar su juventud intelectual. ¿Cómo se prolonga la vida? Bueno, intelectualmente, fundamentalmente con ejercicio. Con el ejercicio. O sea, ejercicio mental. Con la facultad de pensar. Exactamente. Aprendiendo a intentar comprender puntos de vista diferentes. Esto es un gran ejercicio no solamente en ciencia, sino en política y en democracia. Hay que saber ver cómo piensan los demás y por qué. Y entonces, naturalmente, no dejarse arrastrar por grupos pequeños que son los que habitualmente dirigen la masa. ¿Estamos enseñados, doctor, para la convivencia? Bueno, relativamente. Relativamente. Sí. Para la dialéctica. Pero yo diría que esta es la gran responsabilidad, y esta no puede ser la del padre, cuyos límites, incluso de conocimiento, son muy grandes, sino la de una política estatal que diga qué clase de gente quiero yo educar y tener en este país, naturalmente dejando una enorme libertad para que haya calidades diferentes, para que haya vías diferentes. Pero la política general tiene que ser de tener gente mucho más determinada, dirigida, o de tener personas que piensen más por cuenta propia, con la gran ventaja de que si pensamos por cuenta propia, entonces es mucho más difícil que nos manipulen desde fuera. Pero, como decía, todo esto se basa en gran parte en experimentos realizados en animales. Con estimulaciones eléctricas, si no estoy equivocado. Con todo, con registros, por ejemplo, este cerebro de mono que inició nuestra agradable charla, nosotros podemos ver cuando esto era un ser vivo, mediante técnicas especiales de registro eléctrico y de estimulación, podemos ver cómo el ser que poseía este cerebro se comportaba. Podemos modificar la conducta animal. Y los estudios realizados en nuestro laboratorio demuestran, aquí por ejemplo, me he traído un par de fotografías, en el que ven ustedes la diferencia que hay entre dos gatos que están felices y contentos, buenos amigos, y es posible provocar la agresividad en esta segunda fotografía. Han transcurrido 15 minutos desde la primera y los gatos... No, todavía unos segundos. Son segundos, entonces. Sí, y entonces se puede aumentar la agresividad de un animal mediante estímulo eléctrico cerebral. Por el contrario, he traído también otras fotografías demostrando que un animal agresivo, cual es el mono, puede, mediante estímulo eléctrico cerebral, disminuir su agresividad y entonces pacificarse. De manera que aquí tenemos, dijéramos en cierto modo, la paz y la guerra determinada por estímulo eléctrico del cerebro. Programadas. Yo diría... Controladas. No, ni controladas ni programadas. Inducidas. Yo diría, no, Tampoco. modificadas. Modificadas. O sea, lo que hacemos con nuestros estímulos, y esto es importante ver la limitación de lo que podemos hacer, es únicamente activar lo que ya está dentro del animal. Ahora, sí podemos modificar y aumentar sus instintos agresivos o disminuir sus instintos agresivos. La gran importancia de todo esto es que entonces podemos nosotros comprender
¿por qué somos agresivos? ¿Por qué tenemos malos sentimientos de odio, de enemistad, de guerra? Todo esto, en cierto modo, depende de algo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro, de zonas específicas que habitualmente se activan por estímulos sensoriales. Si yo le digo a usted una cosa desagradable ahora, usted se enfadaría. Y dice, hombre, qué señor más antipático. Pero, ¿por qué se enfadaría usted? ¿Por qué sería usted un ser agresivo? Esto es una reacción natural. Pero esto sería porque mis palabras inducen algo dentro de su cerebro y activan una zona determinada. Se disparan las neuronas. Exactamente. Claro que si nosotros conocemos estos mecanismos intracerebrales, yo por lo menos tengo una diferente actitud en la vida. Porque cuando yo me debería de enfadar alguna vez, digo, caramba, ya está mi hipocampo descargando. Y entonces me río. Y entonces es mucho más difícil que yo me pueda enfadar. Claro que todo esto tiene no solamente un interés científico, teórico, tiene un enorme interés médico práctico. Porque hay una serie de seres humanos que sufren inútilmente. Y una de las más grandes ambiciones de todo investigador, de todo médico, es, ¿podría con mis estudios, con mis investigaciones, contribuir a aliviar el sufrimiento humano? Parece ser que ese es el programa en el que está usted en estos momentos completamente enfrascado. Bueno, claro, quizá, ¿cuál es el programa, el problema mayor de los seres humanos? El castigo, el dolor. ¿Podríamos nosotros evitar el dolor en algunos enfermos que de una manera innecesaria sufren? Este es uno de los objetivos de nuestro grupo en la Facultad de Medicina Autónoma y en el Centro de Especialidades Ramón y Cajal de la Seguridad Social. Y nuestro grupo, que afortunadamente es una gente estupenda, está ahora metido plenamente en investigación electrónica, desarrollando microcircuitos. He traído uno como ejemplo. Es tan pequeño que probablemente no se va a ver, pero vamos a enseñarlo porque precisamente lo bonito es lo pequeño que es, que casi no se ve. Y este circuito es un estimulador cerebral. Yo creo que en un futuro próximo tendremos aparatos de este tipo que se podrán implantar bajo la piel y entonces tratar de esta manera a enfermos que no se les puede tratar de otra manera. Claro, con esto nosotros queremos, de igual manera que el corazón puede activarse por los marcapasos cardíacos, podría haber un marcapaso cerebral que disminuyese, que evitase el dolor. Este es uno de los objetivos que en parte ya hemos conseguido precisamente en España. Al venirme de Norteamérica, como usted sabe, yo he estado 25 años en los Estados Unidos, yo deseaba el formar un grupo de españoles que fuese comparable, o por qué no, mejor, al grupo que tenía en Norteamérica. Y sorprendentemente, yo esperaba encontrar grandes dificultades técnicas, sobre todo en tecnología electrónica. Y afortunadamente he encontrado que en España tenemos un magnífico plantel, mis colaboradores electrónicos son estupendos, y en el momento actual puedo decir que España está, no sé, 5, 8 años más avanzada que el país más avanzado del mundo electrónicamente respecto a la tecnología bioelectrónica cerebral. De manera que uno de los objetivos al venir aquí creo que ya está cumplido. Es una satisfacción escuchar eso de sus labios, profesor. Es una realidad. Y además, pero claro, creo que entonces aquí es donde por vez primera se ha estudiado la aplicación de un marcapasos. Bueno, diría que por vez primera en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad ha habido un enfermo con un marcapaso cerebral activado transdérmicamente. Y ahora estamos intentando algo más complicado todavía, que es la comunicación directa por radio del cerebro con el ordenador. Esto es posible técnicamente. Lo hemos hecho ya en chimpancés. Esto no es una curiosidad científica. Es que si nosotros pudiésemos comunicar directamente el cerebro con el ordenador y el ordenador con el cerebro, entonces tendríamos dos cerebros, el fisiológico y el mecánico,
comunicándose directamente por ondas de radio. Esto podría tener una gran importancia diagnóstica y terapéutica en seres humanos. Además, nos da, esta tecnología que estamos viendo ahora, nos da una enorme posibilidad. Y es, en fin, no sé si ni siquiera así decirlo, porque esto, en fin, la televisión es un poco peligrosa y no quiero dar esperanzas infundadas a los oyentes. Pero es cierto que hoy día existe la posibilidad técnica de dar luz a los ciegos y sonido a los sordos. Esto parece una cosa tremenda. Asombroso. Pero diría, no se impresione usted demasiado, porque fíjense que he calificado mis palabras, soy cauto, y no he dicho información. Digo únicamente luz y digo únicamente sonido. De manera que esta es la limitación actual de nuestros procedimientos. Pero esto es cierto. Ya empezamos a tener la posibilidad técnica de, a través de la piel intacta, enviar al fondo, a la profundidad del cerebro, a las zonas receptoras adecuadas, informes, sensaciones que en un futuro lejano todavía, de manera que nadie se haga ilusiones, no vamos a hacer que los ciegos vean y que los sordos oigan, sino simplemente estamos muy al principio. Pero incluso con esas técnicas elementales, las posibilidades son gigantescas. Y esto es lo que nos da una enorme ilusión de que nuestro trabajo llegue a puertos eficaces y buenos para la humanidad en general. Pensaba yo, doctor, oyéndole, que usted dice que estamos en los comienzos todavía, pero en unos comienzos muy adelantados, porque a lo largo de toda la historia del hombre el cerebro ha sido quizá una de las partes de nuestra anatomía más desconocidas para él. En efecto, ¿Cuándo ha empezado el estudio del cerebro? Bueno, en el siglo XIX se creía que lo más importante, mucha gente todavía hoy día, dicen, te quiero con todo mi corazón. Y creemos que el corazón es lo más importante. En realidad el corazón es una bomba que carece de sensibilidad. Y fue quizás hace unos 40 o 50 años cuando se empezó realmente a estudiar el cerebro por dentro. Y entonces a darnos cuenta que las funciones mentales, psicológicas, las más importantes de nuestra personalidad están realmente dentro de nuestro propio cerebro y que entonces podemos empezar a comprender qué es el hombre por dentro. Creo que dentro de estas revoluciones en las que nos encontramos hoy día, la revolución atómica, la revolución sexual, toda la revolución que usted quiera, quizá la más importante es la que estamos empezando ahora, la revolución cerebral. Fíjese usted que hasta hace poco, hasta ahora, el hombre estaba dirigido por un destino natural que no conocía y que no podía manejar y que no podía modificar. Entonces ahora, de repente, empezamos a darnos cuenta que nosotros, el hombre, puede dirigir su propio destino. Edificamos ciudades y ahora empezamos a conocer al hombre por dentro. No nos hagamos muchas ilusiones de que esto es algo fantástico o diabólico. No, esto es simplemente la utilización de algo que el destino natural nos ha dado, el cerebro. Nosotros no hemos inventado el cerebro, lo tenemos. Y de igual manera que las aves vuelan, el hombre piensa. Y al pensar, nosotros es la naturaleza entera que se está empezando a dar conciencia, a dar cuenta de sí misma. Y entonces que tiene estos medios técnicos e intelectuales para dirigir su propio destino. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos de vida? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo modificarme a mí mismo? Y entonces nos da una realidad a veces maravillosa y a veces un poco triste. De igual manera que decíamos antes que el hombre nace lentamente, podemos decir que el hombre se muere lentamente. ¿Creemos que nos morimos de repente? No. La muerte es un proceso muy lento. Nos morimos cuando se nos mueren los amigos, cuando se nos mueren los hijos. Cuando cambian las ciudades en que vivimos. Cuando cambian las ciudades en que vivimos, ya nos roban los recuerdos del pasado. Y entonces, en este devenir del tiempo, poco a poco, esta experiencia acumulada del pasado se va haciendo más pequeñita. Y el cerebro no se va haciendo más pequeñito, pero sus funciones van disminuyendo. Pero esto no es malo.
Esto es así. La biología no es ni mala ni buena. Nacemos lentamente, llegamos a una plenitud de acción y luego vamos desapareciendo lentamente. Por eso hay que tener lo que yo tengo, esta concepción del hombre que no es, no sé si hablar ahora de nuevamente filosofía o teología, pero el hombre no es simplemente este cerebro que tenemos de este mono, de esta pieza anatómica. Es algo como la antorcha de la vida, como la antorcha del conocimiento, si usted quiere, como la antorcha del espíritu, algo que nos viene de atrás y que va hacia adelante. Quizá una de las cosas más bonitas y que a mí más me ha sorprendido a mí mismo es el darnos cuenta de que las ideas, la información, se materializa. Esta gran dualidad de espíritu-materia, bien, en parte quizá se está resolviendo por la propia ciencia. ¿Usted cree que ahora cuando estoy yo hablando, que estoy yo cambiando el cerebro de todos los oyentes? Mis palabras, a través del televisor, penetran por los oídos del oyente y entonces algo está cambiando en sus cerebros. Este algo que es neuroquímico y neuroanatómico. Pero esto es como si dijera, ¡qué gran descubrimiento! Estoy hablando en prosa. Pues bueno, vaya descubrimiento. Esto es natural, es así como funciona el cerebro. Pero al darnos cuenta nosotros de que así es la realidad, podemos entonces pensar hacia dónde va esta realidad dirigida por un cerebro generoso e inteligente que piensa en los demás más que en sí mismo. ¿Cree usted entonces, doctor, según se desprende de sus palabras, que el cerebro del hombre no ha evolucionado gran cosa en estos últimos siglos y que puede evolucionar mucho más deprisa todavía, con una mayor aceleración ahora? El cerebro, claro, el hombre ha evolucionado enormemente. Desde el hombre de Neandertal hace pocos miles de años al hombre de hoy, claro que hemos evolucionado mucho. Desde hace 100 años a hoy, pues no había televisión ni estos medios de información. Pero usted nos está anunciando un poco un hombre nuevo. Claro, a esto es a lo que iba. De que, claro que hemos avanzado y que estamos en un proceso geométrico de avance cada vez más rápido. Pero si hemos avanzado tanto en los últimos 50 o 100 años, ¿cuánto más avanzaremos en los próximos 50, 100 o 1000 años? No tengamos una visión miópica de la historia. Lo importante no es hoy, sino quizá el mañana. Es el darnos cuenta un poco de nuestro propio futuro. Y la tesis, que yo también he propuesto, es que el hombre está cambiando, pero va a cambiar más en los próximos 100, 500, 1000 años que lo que ha cambiado quizá en los últimos 1000, 50.000, 200.000 años. Es decir, que nosotros no podemos considerarnos como el final de un proceso evolutivo, sino un escalón más. Y que, no sé si esto será verdad, de que posiblemente nosotros, usted y yo y nuestros oyentes, van a ser más diferentes de los seres futuros de dentro de 1000 o 2000 o 5000 años que nosotros somos de los monos. Porque la evolución no ha terminado todavía, con una diferencia, que hasta ahora la evolución estaba dirigida por una inteligencia, por una razón natural, y que ahora esta naturaleza le ha dado al cerebro del hombre la posibilidad técnica para dirigir su propio destino. De manera que, por primera vez también en la historia de la humanidad, hay un hecho nuevo. El hombre tiene la responsabilidad de dirigir el destino de toda la humanidad. Pero como el hombre es también el lobo del hombre, existe la posibilidad de que en el mañana, en ese mañana maravilloso, el hombre pueda manipular a sus semejantes y dirigirlos y controlarles cerebralmente. La historia muestra, como decía la poesía de San Francisco de Asís, la levadura del hombre es mala. Pero incluso esta levadura puede también mejorarse. Yo soy optimista. Yo creo que cuando nos demos cuenta de las calidades buenas y malas del hombre mismo, que nosotros podremos reeducarnos,
que nosotros podremos educar a estas generaciones futuras y de igual manera que ahora nos hemos dado cuenta de la contaminación del ambiente o de los peligros de la guerra atómica. Claro que sigue este peligro, claro que el ambiente sigue contaminado, pero hemos tomado conciencia del problema y por lo tanto estamos aplicando medidas para evitar una catástrofe humana. Me han contado experiencias de usted, doctor, que son escalofriantes. Por ejemplo, me cuentan que usted ha conseguido que un toro en plena carrera se detenga en un instante preciso que usted ha ordenado. Bueno, esto ha sido sobrevalorado por la Pero prensa. es espectacular. No, yo creo que es mucho más espectacular lo que hemos hecho en enfermos, que es el modificar los sentimientos amistosos de un paciente por estímulo eléctrico cerebral. Yo creo que esto es mucho más importante. O los experimentos que mostraba hace un momento de los monos y de los gatos. Esto fue simplemente un experimento más dentro de una cadena de experimentación científica. ¿De un ser agresivo se puede hacer un ser amistoso? No. Lo que podemos hacer es modificar nuestras manifestaciones amistosas o agresivas. Esto podemos hacerlo por la conversación, ¿no? Ahora tenemos una conversación muy amistosa, pero esta conversación podría cambiar de tono fácilmente. No pretendo que cambie de tono ni usted tampoco. Si nosotros utilizásemos otra manera, otra conducta. De manera que no, aquí estamos, en este momento estamos condicionados el uno al otro. Si yo digo cosas agradables, usted probablemente va a responder de manera agradable. Si yo empezase a decir barbaridades, diría, este hombre me está haciendo polvo el programa. Pues, ¿qué barbaridad? Doctor, de todos los animales que usted ha estudiado, ¿cuál es el cerebro más perfecto que conoce? Bueno, el animal más perfecto es el hombre. Aparte. Y dentro de los animales, yo diría el chimpancé. El chimpancé. Quizás son los antropoides, están más cerca de nosotros. Y dentro del mono, el gibón, el chimpancé. El chimpancé es un animal simpatiquísimo, agradabilísimo y enormemente inteligente. De manera que, claro, cuando los estudios quieren aplicarse al hombre, hay que irse a los animales más vecinos a nosotros para ver cómo funcionan sus neuronas y luego entonces aplicar esta información al hombre. ¿Y si nos vamos a animales todavía más inferiores? Podemos irnos, ¿qué diría yo?, a los insectos. La abeja tiene un cerebro simple, pero al mismo tiempo de complejidad maravillosa. Y a veces, para investigar los cerebros superiores, nosotros necesitamos ver cómo funcionan estos cerebros pequeñitos que, a pesar de su pequeño tamaño, son verdaderas maravillas de la naturaleza. Yo quisiera interrumpir aquí el diálogo, que puede ser eterno, porque lleva ¿cuántos años de su vida investigando el cerebro y la conducta, doctor? Bueno, diría casi toda mi vida. Casi toda su vida, para hablar un poco de usted y completar un poco la idea, la imagen que de usted tenemos los españoles que hemos seguido su obra en el extranjero y que ahora la seguimos más de cerca. Usted nació en Ronda, es rondeño, como el niño Yo de La creo que Palma. mis monos son más importantes que yo, pero en fin, vamos a hablar de este otro primate que soy yo. Sí, en efecto. Hijo de médico, según creo. Nací en Ronda, mi padre era médico, era un hombre magnífico y maravilloso, era médico militar, y nos dio en parte esta educación que creo que nosotros debemos, que yo estoy intentando ahora darle a mis propios hijos. ¿Qué fue lo mejor que le dio a usted su padre? Bueno, me dio muchas cosas, naturalmente, su cultura, su sensibilidad, su manera de ser, pero si quiere usted le contaré una pequeña anécdota de algo que me impresionó mucho. Y tenía yo entonces unos 6 u 8 años, estábamos en Vitoria, íbamos andando por un camino, el Mineral, me acuerdo que se llamaba, y me dijo, mira hijo, hoy te voy a dar algo, te voy a hacer un regalo tremendamente importante. Hoy te voy a regalar el cielo. Dijo, ¿cómo? Papá, ¿qué cosas dices? Me dice, sí, mira, ¿ves esas estrellas, esas constelaciones tan maravillosas? Me empezó a enseñar, esta es Libra, esta es Escorpio, estas son las Pléyades, hablarme de todo ese mundo desconocido, lleno, poblado de fantasía y de realidad. Y me dice, mira, al hablarte de esto, quiero darte hoy este recuerdo que puede ser muy importante para ti. Hoy te he regalado el cielo y las estrellas. Y recuerdo que muchos años más tarde, cuando estaba en Norteamérica, al principio de llegar allí, todo era diferente, el ambiente, la comida, el lenguaje, falta de amigos, me encontraba un poco deprimido y entonces salí a pasear. ¡Caramba! Allí estaban los amigos de mi papá, allí estaban esas estrellas tan maravillosas
Y entonces aquel regalo que él me hizo hace tantos años cobraba vida, cobraba realidad. De manera que yo esto creo que es quizá el mayor regalo que los padres le pueden hacer a sus hijos, regalarles el cielo. ¿Y cuál es el mayor regalo que le han hecho a usted los Estados Unidos? Dijera muchas cosas, empezando por mi mujer, ahí donde usted quiere venir. Creo que naturalmente no hay vidas completas, las vidas siempre están entrelazadas y en gran parte la vida de un hombre es la ayuda, la ilusión, el cariño que haya sido encontrar en una mujer, en una compañera, en un alma que haya sabido ayudarnos, inspirarnos, lanzarnos hacia adelante. Y yo diría que en efecto esto ha sido uno de los grandes regalos de Norteamérica, una mujer maravillosa que ¿Su joven y bella esposa era investigadora también o no? No. Ella tenía, su especialidad era literatura inglesa del siglo XVIII. Y eso me ha servido muchísimo, porque ella tiene esta conocimiento y sensibilidad literaria que es enormemente necesaria, dijéramos, incluso para escribir trabajos científicos y desde luego, sobre todo, para vivir. ¿Y cómo la conoció? Están con preguntas muy íntimas. No, puede ser en la calle. No, fue en un concierto, una fiesta, en una conferencia. En una fiesta, en un baile muy agradable. Y ¿bailando? Ya estaba, me la presentaron y entonces, claro, bailamos. Y precisamente el presidente de la Universidad de Yale, Griswold, estaba allí y tenía una gran opinión de la familia de los Stoddard, de donde era mi mujer. Y al verme a mí y a ella, dijeron, el español y esta chica tan guapa, estamos perdidos. ¿Y tenía razón? No estamos perdidos, estamos ganados. Estamos ganados, pero tenía razón en el sentido de que ella estaba perdida para los demás. Vamos a ver, doctor, ¿usted no ha tenido ninguna otra inclinación aparte de su vocación científica? ¿No se ha dedicado usted un poco, no sé, a los espectáculos, a los deportes, a la música? El que está interesado en el cerebro, dijéramos que le interesa todo. Pero claro, quien mucho abarca poco aprieta, de manera que hay que tener un interés más hacia temas determinados y hobbies, es lo que no sé si es lo que usted me pregunta. No, a mí realmente en esto me encanta la música, la literatura, leo de vez en cuando, el caballo, el esquí. Creo que hay que intentar conservarse joven en cuerpo y en espíritu. El cuerpo pues es haciendo gimnasia, haciendo una vida físicamente muy activa y el espíritu es pensando, meditando, actuando. De cualquier modo, doctor, voy a confesarle que he encontrado en un viejo archivo una información según la cual usted fue un gran saltador. Saltador de altura y además velocista. En efecto, esta era mi época heroica cuando estaba en la Facultad de Medicina en Madrid y creo que llegué a saltar el 1,55. Que eso, claro, hoy día no tiene gran importancia, pero es mucho. ¿Y en velocidad? Y llegué a saltar en longitud, cerca de los 6 metros, que está bastante bien. Maravillosamente. De manera que hoy día ya no creo que saltase tanto, pero sigo intentando saltar, porque para ir adelante en la vida hay que saber saltar con frecuencia. Doctor, quisiera que usted dijera a nuestros amables espectadores si hay diferencias entre los cerebros. Cuando nacemos con el cerebro rico, como se nace pobre o como se nace rico. ¿Se nace con el cerebro rico, con el cerebro pobre, con el cerebro menesteroso, con el cerebro millonario? ¿Se nace líder o se nace paria? Bueno, diría que al nacer los cerebros tienen una pequeña o grande determinación genética con enormes posibilidades de lo que va a ser ese ser en el futuro. Pero esto es únicamente posibilidades. Las realidades dependen de cómo estas neuronas se van a conectar, de cómo estas neuronas se van a llenar de información que nos viene de fuera. De manera que, si nosotros tenemos un ambiente exterior rico en cariño, en información sensorial, en cultura, entonces estos cerebros se enriquecen. Y esta es la gran responsabilidad de padres y de educadores, de que den a sus hijos la posibilidad de información rica y sana. Porque en las etapas iniciales, el niño de 1 o 2 años no tiene la capacidad mental de elegir sus sistemas informativos. Esto tienen que ser dirigidos por los padres y por los educadores. Lo terrible
es que dependiendo de la inteligencia o falta de inteligencia de estos padres, hay niños que son ricos en información, en sensibilidad, en amor, y lo que se les da a estas edades fundamentales persistirá y les hace ser, en cierto modo, seres un poco superiores el resto de su vida. Y al hablar de pobres y ricos, no estoy hablando de riqueza económica, sino de riqueza, diríamos, intelectual y espiritual. Hay niños ricos que son muy pobres y viceversa. De igual manera que a mí me regalaron el cielo, regalémosle el cielo y la información y muchas cosas buenas a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Y finalmente, doctor, hay una cosa que me preocupa y que me alarma. ¿No habrá un momento en que el cerebro rechace el exceso de información que está recibiendo? ¿No hay un momento en que el cerebro levanta un muro y dice, no quiero oír lo que me dicen? Si la información es excesiva, claro que sí. Esto es un mecanismo protector que afortunadamente tenemos todos nosotros. Cuando hay exceso, cuando hay demasiado ruido en la televisión, demasiado jaleo a todo alrededor, hay algo que el cerebro se cierra y dice, no, no admito más información. Por esto, precisamente, es importante, en los programas de televisión, si puedo decirlo, el que ustedes intenten darle a sus oyentes información, cosas bonitas y no ruido. Cuando se da algo que no tiene interés, entonces el cerebro hace un mecanismo defensivo muy normal, y es que dice, esto no tiene importancia, y entonces ve a la televisión o al aparato de radio como que no oye llover. De manera que lo inteligente en los programas, si puedo permitirme un consejo, es no dar ruido, dar información, sobre todo información que ayude a estructurar de manera sana estas neuronas de los oyentes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y si a usted le parece, y por si acaso, aunque esta no es la cuestión, vamos a evitar que nos pongan el muro y vamos a cortar aquí la conversación, que ha sido interesantísima desde todo punto de vista y que sobre todo nos promete un futuro que quizá no alcanzaremos, pero que ustedes, los hombres como usted, doctor, van a hacer que llegue más pronto. Estamos intentándolo. Gracias. Gracias a usted.